Bueno, hasta ahora hemos considerado campos eléctricos uniformes para facilitar el análisis, pero en la realidad estos campos eléctricos no son uniformes sobre cada punto de una superficie más general. Entonces, ahora vamos a considerar, digamos, una cierta superficie, una determinada superficie, y lo que vamos a hacer para resolver este inconveniente de que en un análisis real el campo eléctrico no es uniforme en todos los puntos bueno, sobre toda la superficie, pues lo que hacemos es que tomamos una cierta superficie y la dividimos en pequeñas áreas, en áreas muy pequeñitas, en áreas infinitesimales. Y vamos a basar nuestro análisis sobre lo que sucede en cada una de estas áreas pequeñitas. Entonces, a cada una de estas áreas pequeñitas, cada uno de estos cuadritos pequeñitos, los vamos a denotar por delta A, o bueno, delta A iésimo, ¿no? Entonces cada una de estas pequeñas áreas o áreas infinitesimales nos va a servir de base para el análisis del flujo eléctrico neto que pasa a través de toda la superficie. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es definir un vector área. Y entonces este vector área va a estar definido de la siguiente manera, ¿no? Entonces tenemos este pequeño cuadrito de aquí. Y entonces sobre este pequeño cuadrito, sobre este pequeño elemento de área, vamos a definir justamente este vector que vamos a llamar vector área, que va a estar denotado por delta AI, ¿no? Con la notación de flechita, para denotar la naturaleza vectorial, ¿no? Y entonces lo que tenemos es lo siguiente. La magnitud de este vector área pues es simplemente literalmente el área de este cuadrito pequeñito. Es esta área, ajá. Esa es la magnitud de este vector. Y la dirección de este vector debe ser tal que este vector debe ser perpendicular a el área de este cuadrito pequeñito. Y hacia afuera de la superficie. Y luego pues tenemos que toda esta superficie de aquí está siendo atravesada por múltiples líneas de campo, ¿no? Entonces, por acá vienen las líneas de campo, por acá vienen las líneas de campo, así, ¿no? Ajá, hasta que una de esas líneas de campo pues determina un cierto vector de campo eléctrico, ajá, justamente sobre esta pequeña área que simple y sencillamente estamos denotando por este vector E iésimo, ajá, o este vector de campo eléctrico E iésimo. Y entonces vamos a centrar nuestro análisis en lo que pasa justamente en una de estas pequeñitas áreas. Y se va a formar un ángulo θ entre este vector área, entre cada uno de estos vectores área y vectores de campo eléctrico. Aquí se va a formar este ángulo θ, que vamos a denotar como ángulo θ iésimo, ¿no? Θ iésimo. Y entonces, de nuestro análisis previo, justamente donde llegamos a la conclusión de la ecuación 23.3, pues simple y sencillamente sabremos que en términos generales el flujo, la magnitud del flujo eléctrico que pasa por esta área pequeñita, por este cuadrito pequeñito iésimo, pues simplemente está dado por el producto punto o el producto escalar del vector campo eléctrico iésimo, iésimo por el vector área, por este vector área, que definimos de la forma en la que ya expliqué anteriormente. Y luego, por la definición del producto punto o producto escalar de dos vectores, pues en general tenemos que, si tenemos dos vectores, por aquí un determinado vector A y un determinado vector B, y entre estos vectores se forma un cierto ángulo, digamos un cierto ángulo alfa, digamos, pues entonces la magnitud de este producto escalar o producto punto de A por B, A producto punto con el vector B,
pues es simplemente igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por por el coseno del ángulo que se forma entre ellos, es decir, en este caso por el coseno de alfa, ¿no? Para nuestro caso particular, pues este producto punto va a equivaler, o este producto escalar entre estos dos vectores, va a equivaler simplemente a la magnitud del campo eléctrico iésimo por la magnitud de nuestro campo, perdón, por la magnitud de nuestro vector área. Simplemente vamos a anotar como delta A iésimo. La magnitud de nuestro vector área por el coseno de este ángulo teta, ¿no? Por el coseno del ángulo teta iésimo. Por el coseno del ángulo teta iésimo. Entonces todo esto es igual a justamente a este flujo eléctrico, ¿no? Este flujo eléctrico que pasa por este pequeño cuadrito iésimo, que pues básicamente esto de aquí, esta expresión de aquí, el producto de la magnitud del campo eléctrico E iésimo por el área que atraviesa, área A iésima, por coseno de teta i, pues es justamente lo que nos aparece en esta expresión de aquí, ¿no? Y básicamente de esa forma se puede calcular el flujo eléctrico que pasa por este cuadrito pequeño, pero nuestro interés no es determinar el flujo eléctrico que pasa por ese cuadrito pequeño, sino el flujo eléctrico total, es decir, el flujo eléctrico que pasa a través o el flujo eléctrico neto que pasa a través de toda la superficie, ¿de acuerdo? A través de toda esta superficie. Y esto lo vamos a analizar a más detalle en la siguiente sección, pero en general, pues a lo que vamos a recurrir pues es a una suma, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer es sumar el flujo eléctrico, cada uno de los flujos eléctricos de cada uno de estos cuadritos, ¿no? O sea, el flujo eléctrico que pasa por este cuadrito, más el flujo eléctrico que pasa por el cuadrito adyacente, más este otro flujo eléctrico, más este flujo eléctrico. Y al final, pues simple y sencillamente lo único que va a hacer es sumar todos los flujos eléctricos que pasan a través de cada uno de estos pequeños cuadritos, ¿no? Al final vas a tener una suma, vas a tener una sumatoria de todos estos flujos que pasan por cada uno de estos cuadritos pequeñitos iésimos, ¿no? Y al final, pues todo esto se va a convertir en una integral, ¿no? Al final todo esto va a equivaler a una cierta integral, que es lo que vamos a analizar con más detalle en la siguiente sección.